¿Cuál es tu consejo más valioso sobre cómo ser un buen esposo? Esa fue la pregunta que hizo un usuario de Reddit hace como 5 meses y las respuestas están interesantes. Enfrenten los problemas como un equipo. Y luego alguien más dijo, escucha y respeta las opiniones y los pensamientos de tu esposa. Muy bien. Sé un compañero, no una carga. Se ponte a chambear en la casa, no nomás estés ahí haciendo nada. Sé atento con la división del trabajo doméstico. Busca equilibrio, perdón. Y luego otro dice, divídanlo todo. Esta es una mujer, ¿ok? Tareas del hogar, finanzas y todo lo demás que puedan dividir. Y ella escribe, yo no quiero ser la única que compre regalos o la que inicia las conversaciones o la intimidad. Yo no quiero ser la única que trabaja. Necesito a alguien que dé tanto como yo doy. Esa fue lo que escribió una mujer. Otro dijo, entiende las fases de su ciclo y tú vas a estar bien. Otro día más dijo, no esperes que tu esposa sea tu mamá. Ella no hace las cosas como tu mamá, entonces no lo esperes. Estas respuestas muestran, por lo menos para mí, por qué las relaciones matrimoniales en nuestros días tienen tantos problemas. Pero sí es cierto todo lo que estás diciendo, o sea, el que no, como la mamá y todo eso, sí pasa en el matrimonio. Sí, sí pasa. Yo no estoy diciendo que esto sea falso, pero el problema es que nosotros hemos abandonado el modelo de Dios para intentar hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Dios, como el diseñador de la familia, ha dado roles tanto a la mujer como al hombre, y los estuvimos estudiando estas semanas, por lo menos el de la mujer. Y hoy nos vamos a enfocar con los esposos. Hoy vamos a estudiar el alto llamado que Dios da a los esposos. Y fíjense, el llamado está en Efesios 5:25. Y es un solo versículo porque no podemos avanzar más. Escucha, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este solo versículo se lleva de calle por mucho, muchísimo. Este hombre escribió, ¿cuál es tu consejo más valioso para cómo ser un buen esposo? Pues ayúdale a lavar los trastes. ¿De veras eso es lo mejor que puedes decir sobre cómo ser un buen esposo? No seas una carga. ¿De veras? ¿Lo mejor que puedes decir es divide la chamba en la casa? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Si los hombres hiciéramos más esto, tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos. Y nuestros matrimonios serían más saludables y daríamos mucha más gloria a Dios. Ese es el mandamiento. Amen a sus esposas. Fíjate, y antes de seguir avanzando, quiero que notes que Pablo no está cambiando de tema, ¿ok? Él sigue desarrollando Efesios 5:21, donde dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Ya hablamos de cómo lo hacen las esposas, y ahora Pablo pasa a ver y a explicar cómo se ve esta sumisión para nosotros los hombres en el contexto de nuestra familia. Si se ve así, como un hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ver solo este versículo porque nos faltaría tiempo para explicar de manera simple, ya no voy a decir ni siquiera complicada, de manera simple, cómo es que Cristo amó a la iglesia. Ese es el tema central de la Biblia. El más brillante, el más profundo, el más grandioso, el mejor de todos. Ese es. Ahora, todo hombre, esté casado o no, debería de familiarizarse muy bien con Efesios 5, especialmente con nuestro texto de hoy, especialmente con eso. Es bien difícil para mí, hermanos y hermanas, pensar
en un llamado más grandioso para la vida de un hombre que este, o un llamado que tenga más peso, o un llamado que sea más valioso, o un llamado que sea más digno. Muy difícil para mí poder pensar en algo diferente. Y mientras estudiamos este pequeño versículo, yo quiero animarlos, especialmente a ustedes, hombres, y especialmente a ustedes, porque ahora la Biblia les está hablando especialmente a ustedes, a que vean su vida con humildad y siendo abiertos y siendo entendidos de lo que la Biblia les está diciendo. Por favor, no empiecen a pensar y a querer echarle a su esposa, porque la Biblia no les está hablando ahorita a sus esposas, les está hablando a ustedes. Y lo mismo que les dije a las hermanas la semana pasada, se los voy a decir a ustedes. Sí. Los roles son complementarios. Sí. Tú solito no eres tu matrimonio, pero tú tienes que tomar responsabilidad por lo que a ti te toca. Y lo que a ti te toca es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Nosotros, hermanos, nosotros hombres, nunca debemos de asumir que comprendemos lo suficientemente bien este texto, o que lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Nunca jamás debemos de asumir eso. Nosotros necesitamos hacer que esto penetre muy bien en nuestra mente para que nuestro corazón lo ame y cambie nuestra voluntad. Necesitamos que nosotros lo tengamos bien en nuestro corazón, y también necesitamos ser supervisados por la verdad que está en la palabra de Dios. Mira, una actitud de yo no necesito eso, yo estoy bien, yo ya me sé ese versículo, lo único que demuestra en el corazón de un hombre es necedad y también ignorancia. La palabra de Dios dice que los necios rechazan la instrucción y la corrección. Entonces no seas necio. Si la palabra de Dios hoy te manda un patrón y te lo enseña así derechito, clarito, y tú ves que tu vida está toda torcida, entonces por favor no seas necio y escucha. Ahora, de entrada podemos decir que este mandamiento prohíbe a los esposos ser ásperos, ¿verdad que sí? Y duros. ¿No crees? Cristo no amó así a la iglesia, ¿o sí? Cristo no es duro contigo, ¿o sí? Es muy paciente, ¿verdad? Muy amable, muy bondadoso. Entonces, de entrada, a los esposos yo creo que por implicación se les prohíbe ser egoístas, ásperos, indiferentes, se les impide abusar de su autoridad con sus mujeres y usar mal la autoridad que Dios les ha delegado. No se puede, porque si no romperías automáticamente el mandamiento. Todo lo contrario, el mandamiento nos insta a ser tiernos, amorosos, cuidadosos, protectores, gentiles, ser hombres que se sacrifican, serviciales, humildes. Porque así es como Cristo ama a su iglesia. Pero como dije antes, estos mandamientos son solamente para cristianos. Para un incrédulo, pedirle que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia significa nada, porque él no sabe nada acerca del amor de Cristo. Él no lo puede comprender. La iglesia, este mandamiento no le importa, no desea hacerlo. Su corazón es de piedra, no entiende, no ve. Cuando un hombre no está sujeto a Cristo como su Señor, ni le ama como su Salvador, él escucha la ley de Dios, escucha Efesios 5:25, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y va a rechazarlo. Tal vez él no le pegue a su esposa, pero no va a estar sujeto a él. Y mientras hace eso, un hombre incrédulo va a dejar al descubierto por lo menos dos cosas. Esto es un pequeño paréntesis que quise hacer. Uno, su odio a Dios y hacia su ley. Porque un hombre incrédulo va a buscar cualquier excusa para no amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y va a ser un hombre que se ame a sí mismo mucho. No va a escuchar, no va a dejar, no va a sujetarse, no le va a importar. Como diría mi mamá, le va a entrar por una oreja y por la otra. Va a decir, sí, está bien.
completamente irrelevante. Y la otra cosa que va a dejar al descubierto va a ser su propia maldad. Porque nadie lo va a obligar a rechazar la ley de Dios. Él lo va a hacer solito, por su propio pie. Él en su orgullo va a pensar que no necesita escuchar, que no necesita corregir, que no necesita aprender, que no necesita sujetarse, no necesita arrepentirse, no necesita cambiar nada, ni aprender nada de nadie. Por tanto, solamente los cristianos tienen esta posibilidad de tener un matrimonio como el que la Biblia describe. Porque ellos son los que son llenos del Espíritu Santo y se dejan controlar por el Espíritu Santo. Y por tanto ellos pueden actuar con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Ok? Un no cristiano no lo va a hacer. Jamás. Podrá ser una persona moral, pero nunca va a poder cumplir este mandamiento. ¿Alguno de ustedes puede leer chino? Si les doy una Biblia en chino, ¿la van a poder leer? ¿O en alemán? ¿O en francés? Y en inglés. ¿Cómo esperamos que un incrédulo se comporte como un cristiano? Es una tontería, ¿no crees? ¿No crees? Mal. No podemos. No va por ahí. Entonces vamos a entrar ahora sí al mandamiento. Mujeres, escuchen esto. Hombres, escuchen esto. Maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y fíjate que es bien interesante que aunque nosotros estudiamos la semana pasada parte que el rol del hombre es ser el líder de la casa, ¿verdad que sí? Y ser el que inicia, el que se mueve primero, el que no es pasivo, el que está empezando todo. Aunque ese es su rol, la Biblia no dice hombres manden a sus esposas, ni hombres dirijan a sus esposas. ¿Ya viste que no dice así? Dice hombres, maridos, amen a sus mujeres. Antes de que nosotros podamos siquiera pensar, bueno, ¿y yo qué pienso que es el amor? Yo creo que nosotros debemos de dejarnos instruir por la Biblia sobre lo que es el amor. Si Dios es amor, entonces nosotros deberíamos de preguntarle, oye Señor, ¿tú cómo lo defines? ¿No crees? Porque tal vez si nosotros salimos a la calle y agarramos y le preguntamos a todos los que van pasando qué es el amor, tal vez podamos tener tantas respuestas diferentes como personas les preguntemos. La verdad es que en este punto nosotros no debemos de pensar lo que yo considero que es amor, sino que yo debo de preguntarle al Dios de amor que me pide amar a mi esposa, oye Señor, ¿y qué es el amor? Bueno, en 1 Corintios capítulo 13, un pasaje bien famoso, el apóstol Pablo define el amor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Voy a leer desde el 4. El amor es sufrido. O sea, el amor es... 1 Corintios 13, versículo 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. 1 Corintios. Ay, ¿cómo tira rollillo, Dari? Ni puedes. Pero está bien. Entonces, el amor es sufrido, o sea, paciente. El amor es resistente en medio de la adversidad. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Escucha esto, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se alegra en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo quiero preguntarles especialmente a ustedes, hombres, porque a nosotros se nos da el mandamiento. Y quiero que no respondas de manera liviana. Según lo que acabas de escuchar, ¿amas a tu esposa? ¿La estás amando bien?
Ahora recuerden, hermanas, también nosotros aprendimos en Tito que las hermanas mayores deben de ser maestras del bien, que le enseñen a las jóvenes cómo amar a sus esposos. ¿Ok? Pero especialmente a los hombres, porque nuestro texto habla de los hombres hoy. Aman a su esposa, la aman bien. El estándar está bien alto, ¿verdad que sí? Nada que ver con los consejos de Reddit, ¿verdad? Mira, esto contrasta un chorro con el amor emocional que tenemos hoy, con el amor circunstancial, con el amor egoísta, con el amor de dame, dame, dame todo el tiempo, ¿verdad? Yo necesito que tú suplas mis necesidades. Contrasta muchísimo con este amor romántico que se nos vende en las películas, bien diferente. Porque en el mundo, si ya no siento nada por ti, si ya no somos compatibles, si nosotros ya no nos llevamos bien, si las cosas se ponen lo suficientemente difíciles, entonces ¿qué hacemos? Nos separamos. Acá Edith me dirá si sí o no. En mis tiempos, creo que todavía, la mayor causal de divorcios en nuestro país tenía que ver con la incompatibilidad de caracteres. ¿Todavía es así? ¿Qué es incompatibilidad de caracteres? Ya no nos llevamos bien, no nos podemos llevar bien. El amor, hermanos, no es simplemente una emoción, no es simplemente una atracción, no tiene que ver nada más con el sentimiento. Yo creo que nuestro texto nos deja ver por lo menos que el amor implica la voluntad. Por lo menos. Porque el Señor nos está diciendo, ama a tu esposa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo sí puedo tomar la decisión consciente de decir, ok, voy a sujetarme a eso y voy a amar a mi esposa. Los estadounidenses tienen esta frasecita de fall in love. O sea, como que te caes en el amor. O sea, no es algo que te llega por casualidad, no es algo que simplemente tú sientes un día por cierta persona. No. Es algo que tú vas sembrando. Y díganme si no, pero cuando nos enamoramos de alguien, nosotros le fuimos abonando, o sea, no es como que él hizo todo el trabajo, nosotros empezamos a pensar en todas las cosas buenas que ella hacía, o cómo era, y nosotros le dábamos vueltas y vueltas y nos fue agradando. El amor no simplemente nos llega y no viene a nosotros, es algo que uno elige dar, por lo menos. ¿Ok? Yo no creo que el amor esté separado de la emoción. Sí, sentimos emoción, a veces. A veces sentimos un sentimiento bastante bonito, a veces. Pero yo creo que no podemos separarlo de nuestra voluntad también. Porque el amor es una respuesta a las cosas que nosotros atesoramos y disfrutamos. ¿Cierto? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo amó Cristo a su esposa? Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, Tito 2:14 dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo amas a tu esposa? Hace ratito te pregunté, ¿la amas? Y ahorita quiero preguntarte, ¿cómo amas a tu esposa? A veces, fíjense, yo le digo a Sarita, yo te amo mucho. Pero si yo no la amo como Cristo amó a la iglesia, ni siquiera la he empezado a amar como debo amarla. ¿Sí me explico? ¿Cómo amas a tu esposa? Martín Lutero, el reformador, dijo, el cristiano debe de amar a su prójimo y debido a que su esposa es su prójimo más cercano, ella debe ser su más profundo amor. Qué interesante, ¿verdad? Muchos hombres parece más que aman mucho más a otras cosas que a su esposa.
No le hagas nada a su carro porque, terrible. No le va a hacer que le des un golpe a su computadora porque terrible también. No lo vayas a molestar porque, qué horrible. Y nos enojamos mucho. Y cuando a nuestras esposas las lastiman, también nos sentimos igual de indignados, igual de apasionados al respecto. Y dejen ustedes, y cuando yo la lastimo, ¿ahí qué? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Oh, Carlos, pero es que, mira, tú no sabes cómo es, porque tiene un carácter. Que tú, mira, la ves bonita aquí, amable, pero en la casa, Bueno, es precisamente por eso que Cristo te pidió que la amaras como Él amó a la iglesia. Porque ¿sabes cómo Cristo amó a la iglesia? De gracia. O sea, no basado en su desempeño. ¿Qué tan seguido mi ternura hacia mi esposa, mis muestras de afecto, el ánimo que yo le doy, mi interés por ella y todas esas cosas bonitas están condicionadas por cómo se porta ella conmigo? Porque cuando ella se porta bien, todo es miel sobre hojuelas. La buscamos, la tratamos bonito, la amamos, la procuramos. Y cuando hace algo que a ti te desagrada, si tú estás complacido, cariñoso. Y si estás desilusionado, distante, molesto, nos apartamos. A veces nos enojamos y nos vamos y las pasamos a dejar. Cristo amó de gracia. Y hermanos, fíjense, es el amor de Cristo. Es una cosa maravillosa porque nunca obra así con su iglesia. O él ha obrado así contigo. Cuando tú pecas, te abandona. Te deja. Te maltrata. Te manda un rayo. Porque tú no eres el cristiano que debes de ser con todo lo que sabes y lo que has escuchado. Él te deja sin comer o es duro contigo. Ay, hermanos, Él no obra así con su iglesia. Este amor de gracia va todavía más allá de lo que hacemos bien o de lo que hacemos mal. ¿Sí lo entienden? Por eso les digo, mira, ¿tú crees? Por este mandamiento es solo para los cristianos. Porque nosotros entendemos eso. Y como nosotros hemos recibido ese amor, nosotros somos capaces de decir, no, pues sí. Y dar ese mismo amor a nuestras esposas. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Este mandamiento va más allá de las debilidades, de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras carencias, de nuestros errores. Y otra vez, Carlos, es que ella la otra vez, mira, no importa. Y te lo voy a decir con toda la gracia del mundo. No importa. Pero es que no importa. Cristo te amó a ti de gracia. Y Él dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No se trata de lo que ella merece. ¿Entiendes eso? Porque ninguno de nosotros nos ganamos la salvación por lo que hicimos. Lo acabamos de ver hace ratito en la escuela dominical, no por obras, ¿verdad? No nos fuimos salvos así. Tú y yo no merecíamos el amor de Cristo. De hecho, éramos las personas más inmerecedoras de su amor. No, Cristo no nos salvó porque dijo, híjole, qué bruto. O sea, Sandra, yo tengo que tenerla en mi equipo porque es la cosa más maravillosa del planeta. O sea, no agarró y dijo, Edith, no, yo la tengo que tener en mi equipo. O sea, es listísima. No teníamos nada que Él quisiera, es más, teníamos todo lo que Él no quiere.
y Él nos salvó y nos amó. Romanos 5:8 dice que en esto muestra Dios su amor para con nosotros. ¿En que qué? En que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Cristo murió por nosotros. Se entregó completamente. Ay, hermanos, nos hace falta crecer en nuestro amor, definitivamente. Nosotros somos salvos por gracia, como dice Efesios 2:8. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios 1:5 dice que Él nos predestinó en amor. ¿Qué ha hecho Carlos para ganar la salvación? Nada. ¿Qué ha hecho Carlos para ser merecedor del amor de Cristo? Nada. Nunca hubo nada atractivo en mí. Y Él me amó. Cristo amó a su iglesia mucho antes de que fuese salvo. ¿Estás de acuerdo? Muchísimo antes de que fuese perfecta. Este es un amor de gracia, completamente incondicional, absolutamente generoso, desinteresado. Y aquí la pregunta para nosotros los hombres es, ¿yo amo a mi esposa con gracia? 2. El amor de Cristo es un amor sacrificial. ¿Ok? ¿Qué dice ahí nuestro versículo? Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Jesús no nada más dio algo. Es más, ni siquiera dio todo lo que tenía. Se dio a Él mismo. Muy diferente. La idea de Pablo, hermanos, entonces no es nada más que los esposos estén dispuestos a morir por sus esposas si es que llega el día. La idea de Pablo es que nosotros estemos en la disposición constante de hacer sacrificios por el bien de nuestra esposa. Eso es lo que Pablo está intentando decir. El sacrificio, entonces, hermanos, no es algo que nomás vamos a hacer una vez, es algo que hacemos constantemente. Y por favor dense cuenta de que el sacrificio de Cristo fue mucho más que simplemente morir. Mucho más. La palabra de Dios dice que Él se despojó de su majestad en Efesios 2, ¿verdad? Que Él se despojó de sí mismo haciéndose hombre. El Señor permitió que lo calumniaran, que lo humillaran, cuando era la persona más digna de respeto del planeta. Piensa cómo eso se puede aplicar a tu relación matrimonial, hombre. Él cargó y pagó con una culpa que ni siquiera era suya. Tomó forma de siervo, siendo Él el soberano del universo. Y así hay hombres que están ahí sentaditos en su sillón, con su control remoto, esperando a que su familia ande viendo nomás a ver qué se les ofrece. Se hizo semejante a los hombres. En su pureza Él fue tentado. Y al final, como cúspide de su humillación, Él se hizo maldición muriendo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estuvo movido a hacer algo así? Tengo una respuesta. 2 Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. ¿Por qué el Señor Jesús permitió todas esas cosas? ¿Por qué el Señor Jesús sacrificó todas esas cosas? Por amor a ustedes. Y ahora el Señor Jesús, que comparte su título de cabeza contigo, así como Él es cabeza de la iglesia, Él dice que tú eres cabeza de tu casa y te da ese honor, te llama a ti, hombre, a que tú sigas el ejemplo de su amor sacrificial. Segunda de Corintios 5:21, escucha. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves? ¿Puedes ver el sacrificio de Cristo ahí?
Entonces Dios nos llama a hacer lo mismo que Él ha hecho, a seguir su ejemplo y amar a nuestras esposas sacrificialmente. Ahora, yo quiero que por favor te des cuenta de algo. El sacrificio implica que tú renuncias y abandonas algo. ¿Qué? ¿Qué es a lo que renuncio? ¿Qué es lo que abandono? Bueno, la respuesta para eso es yo. Cuando uno se sacrifica, ¿qué es lo que se pierde? Yo. ¿Verdad? Yo me pierdo por el bien de otro. Ay, hermanos, dejar a un lado lo mío, lo que yo quiero, lo que yo espero, las cosas que a mí me gustan, lo que yo quería hacer, mi agenda, mis planes, renunciar a los, híjole, si yo hubiera cuando era más joven, ya déjalo. O sea, ¿de qué te sirve? Nomás para poner tentación en tu cabeza y para deshonrar a tu esposa, déjalo ya. Sacrificar mi tiempo, mis fuerzas, mi dinero, mis recursos, por el bien de ella. Miren, hace un tiempo leí un libro que se llama Amor que Perdura. Es la traducción que yo le puse porque se llama Love That Lasts, de un señor que se llama Gary Ricucci, y él lo escribió con su esposa Betsy. Y él nos anima a nosotros como hombres a pensar en nuestro sacrificio hacia nuestra esposa con las siguientes preguntas. ¿Hay alguna manera en la que yo pueda dar algo de mí mismo para servir a mi esposa? Y a las que no están casadas todavía, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes de veras creen que un incrédulo va a pensar así? Por amor de Cristo y para su gloria. Piénsenlo. Piénsenlo, porque si alguna vez atraviesa alguno queriendo quedar bien con ustedes, bueno, yo te pregunto, ¿qué clase de esposo estás buscando tener? Hablamos la otra vez del mandamiento de no se unan en yugo desigual con los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escucha esta otra pregunta del hermano Ricucci. ¿Dónde puedo ver egoísmo en mi vida que obstaculiza un amor sin reservas para mi esposa? Un amor sin reservas. A veces no le queremos dar ni la mugre clave del celular. ¿Por qué? ¿De veras? Ayer en la conferencia de matrimonios el hermano Raimundo dijo algo muy interesante, porque hay hombres que ni siquiera le dejan que su esposa sepa cuánto gana. Y decía el hermano Raimundo, no es pastor, pero decía el hermano Raimundo, o sea, fíjate el nivel de perdón por la palabra, pero el nivel de tontería que tenemos en la cabeza. O sea, tú puedes tener intimidad física con tu esposa, pueden verse sin ropa, pueden estar lo más vulnerables posibles en lo físico, pero no le puedes decir cuánto dinero tienes en tu tarjeta. ¿Qué onda? Y a veces pensamos, es que se lo van a gastar. ¿Estoy reteniendo algo de mí mismo que pudiera bendecir a mi esposa? ¿Estoy reteniendo mi afecto, mi creatividad? ¿Estoy reteniendo mi tiempo? ¿Estoy reteniendo mi dinero? ¿Estoy reteniendo mi descanso para mí mismo? ¿Qué es lo que Dios me pide sacrificar porque desvía mi atención de amar a mi esposa? Paréntesis. ¿Qué les parecen las preguntas, las respuestas que les dije al principio de la prédica? Las de Reddit.
Las de, pues lava los trastes. No seas una carga. ¿Verdad que ya se quedaron bien atrás? Con el simple mandamiento de decir, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mira, lo mucho que tú das por tu esposa, dice cuánto ya te importa. De veras, a todo lo que le invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, eso es lo que de verdad nos importa. Cuando todavía no nos casamos, les invertimos a ustedes mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Andamos viendo qué les gusta, qué no, todo. Y pareciera que cuando nos casamos dejamos de ser estudiadores de nuestras esposas y de buscar su bien y de buscar amarlas. No, ojo, no estoy diciendo tenerlas así complacidas en todo y usted... No. Después vamos a ver que a veces nuestro papel como hombres implica guiarlas, corregirlas y enseñarles, y a veces a las mujeres no les gusta eso. Bueno, a algunas mujeres. Yo no creo que ese problema no es con ustedes, que brinquen cuando se les corrige o cosas así. Pero algunas mujeres sí. Ay, hermanos. Hombres, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo por tu esposa? Pero te estoy hablando en serio. No vayas con tu cosa que no, la otra vez saqué la basura cuando estaba el juego de las Chivas. No mentes, te estoy diciendo algo en serio. ¿Cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo por tu esposa? Con alegría, para bendecirla. Porque sabes que el sacrificio de Cristo no fue algo triste, donde él estaba así como que, bueno, pues ya ni modo, pues tengo que, porque... No. La palabra de Dios dice en Hebreos que él con el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Cuando tienes que sacrificarte por tu esposa, ¿con qué actitud lo haces? ¿Con alegría también? ¿Deseas usar tu vida para su bien? Escucha lo que te estoy diciendo, tu vida para su bien. Ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos crecer en nuestras familias? Y ahora viene la pregunta. Para ti, para mí, porque yo también estoy diciendo esto para mí, ¿ok? ¿Amas a tu esposa sacrificialmente? ¿Amas a tu esposa de gracia? ¿Con el amor que Dios nos enseña en su palabra? Es que ella... es que... Mira, yo creo que los obstáculos más grandes para este amor sacrificial y de gracia usualmente son mi propio orgullo, mi propio egoísmo y mi propia pasividad. ¿O por qué crees que los hombres son tan impacientes con su esposa? ¿O por qué crees que a veces los hombres son ásperos cuando ellas se equivocan? ¿O que les hablan feo cuando se sienten molestos? ¿O que son quejumbrosos cuando la comida no queda bien? ¿O cuando no hay comida? ¿O cuando la ropa no está como a ellos les gusta? Por su santidad y por su amor. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra pasividad. ¿O por qué crees que los hombres tratan con tanta rudeza a sus esposas cuando ellas no los reconocen? ¿O cuando se sienten que no los respetan? ¿O cuando los interrumpen? ¿O cuando ellas no se comportan como él espera? ¿O por qué crees que son tan pasivos en la educación de sus hijos? Que no les enseñan la palabra de Dios, que no les guían, que no los instruyen. ¿Por qué son tan pasivos a veces en lo espiritual? ¿Por qué a veces no instruyen a sus esposas? ¿Por qué no son ellos los que guían a su familia como los sacerdotes de su casa?
¿Por qué les pesa tanto sentarse media hora con sus hijos a instruirlos en la palabra de Dios? Egoísmo, orgullo, pasividad. Cuando un hombre no ama con gracia, cuando un hombre no ama sacrificialmente a su esposa, ¿sabes qué? No es por culpa de tu esposa principalmente. Tienes que dejar de echarle la culpa. Y cuando una mujer no se somete a su esposo, no es por culpa de su esposo principalmente. Cada uno de nosotros tiene un rol, un llamado dado por Dios que cumplir, que se basa en el Evangelio, que se sostiene en el Evangelio. Y eso es de gracia siempre. El problema no está en nuestra esposa. Entonces, ¿dónde está? En mi corazón. En mi corazón. Imagínate que un día estás bien cansado, quieres llegar trabajaste mucho. A veces, aunque nuestro trabajo no es muy físico con los hombres, a veces sí es muy desgastante mentalmente. O tú simplemente tuviste un mal día, simplemente estás pensando y diciendo, oye, ahorita voy a llegar a la casa, voy a comer y voy a sentarme a ver la tele un rato y voy a descansar. Y resulta que no hay comida hecha, que se acabó el gas y pues tu esposa no lo puede cambiar. Y resulta que pues aparte se rompió algo y tienes que ir a la tienda a comprarlo y arreglar las cosas. ¿De dónde sale ese sentimiento que a veces tenemos de molestia porque no podemos descansar como esperamos? O que alguien se metió en tu camino cuando ibas manejando y te hizo, te recordó a tu mamá y te enojaste mucho y le pisaste y él se enoja y se acelera y le pega a tu carro y... ¿De dónde nacen nuestros enojos cuando cosas así suceden? Nuestra molestia, nuestra impaciencia, la aspereza con la que tratamos a los demás, las ganas de agarrarlos de los pelos y darles una buena sacudida. ¿De dónde salen? ¿Te acuerdas lo que dice Marcos 7? ¿Te lo recuerdo? ¿Quieres ir allá conmigo? Y ya vamos a acabar. Marcos 7. Marcos 7, 19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Los fariseos decían que comer con las manos sucias hacía impuro a alguien. Y Jesús dice, no, pues ¿por qué? O sea, no entra en su corazón, se va derechito al drenaje. O sea, ¿qué impureza puede haber? Pero, dice el versículo 20, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, y la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, el problema no es mi esposa, el problema soy yo que soy impaciente. Y es que hay muchos hombres que no actúan como hombres, que todos los demás tienen la culpa. Él no. Pero los hombres aceptan su responsabilidad. ¿De dónde está el problema? En mí, en mi corazón. Yo soy el problema. Y de verdad, ¿saben qué, hermanos? Les quiero decir esto con mucha gracia. No nos gusta cuando nos dicen que nosotros somos el problema. Por lo menos a mí no me agrada. Pero ¿cómo vamos a resolver un problema si nosotros nos cerramos nuestros ojos a esa realidad? ¿Cómo le vamos a hacer? Se va a arreglar solo.
Es imposible. Este mandamiento es solo para los cristianos, porque lo que creemos de Dios tiene que ver mucho, mucho, mucho con lo que nosotros hacemos con nuestras esposas y con cómo las tratamos. Por eso el mandamiento es: ámalas como Cristo amó a la iglesia. Porque para un cristiano eso hace un clic, mira, así, rapidísimo. Y tiene todo el sentido del mundo y comprendes todas las implicaciones posibles. Pero también cuando Cristo te dice: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿te recuerda la manera en la que Él te ama a ti? Para que ese amor que Él te ha dado a ti, tú lo puedas distribuir en tu casa, especialmente con tu esposa. Y nos da de su gracia y de su aliento. Porque Cristo no te está pidiendo hacer nada que Él no te haya dado ya. Y por eso nosotros podemos ser nuevamente llenos del Espíritu Santo y fundamentados en su amor, amar como Cristo amó a la iglesia.